Ya había hecho un iceberg acerca de esta misma institución, y es el que estás viendo ahora mismo. Sin embargo, había mucho más por abarcar y más temas que podía hablar acerca del Instituto Politécnico Nacional. Y es que una institución como esta, de casi un siglo de historia, vaya que tenía que tener un lado oscuro, misterioso, curioso y enigmático. Hoy hablaremos de alguna de sus leyendas urbanas, relatos paranormales de estudiantes y profesores, así como el pasado lúgubre de algunos planteles de esta casa de estudios, que van a sorprendernos y aterrarnos, y más si eres estudiante del IPN. Y sobre todo, el último puesto te dejará pensando. Así que sin más dilación, pasemos con el iceberg del Instituto Politécnico Nacional. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. Origen. El Instituto Politécnico Nacional es una de las instituciones de educación superior más importantes de México y cuenta con una rica historia que se remonta al siglo XIX. El origen del IPN se encuentra en la Escuela Nacional de Artes y Oficios en 1823, durante el gobierno de Agustín de Iturbide. Esta institución tenía como objetivo principal la formación de artesanos y trabajadores especializados en diversos oficios, con el fin de impulsar el desarrollo económico del país. La ENAO se convirtió en la primera escuela de enseñanza técnica en México y una de las primeras en América Latina. A lo largo de los años, la ENAO se fue transformando y adaptando, claro, a los cambios sociales y tecnológicos de la época. En 1936, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas y la fusión de diferentes escuelas, incluida la anterior mencionada, se creó el Instituto Politécnico Nacional como una entidad autónoma y con la finalidad de formar ingenieros y técnicos de alto nivel. El primer director del IPN fue el ingeniero Eugenio Méndez Docurro. Durante su primera década, el IPN se enfocó en la formación de ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos, así como de técnicos en las áreas de electrónica, química y mecánica. Además, se crearon escuelas de comercio y administración, así como de arquitectura y artes. En la década de 1960, el IPN inició un proceso de expansión que incluyó la creación de nuevas unidades académicas en diferentes partes del país. Actualmente, el IPN cuenta con más de 40 unidades académicas en todo México y ofrece programas de estudios en áreas como ingeniería, ciencias físicas y matemáticas, así como ciencias sociales y humanidades. Esto sin dejar fuera, claro, a la tecnología y salud. A lo largo de su historia, el IPN ha formado a miles de ingenieros, técnicos y científicos de alto nivel que han contribuido al desarrollo económico, social y tecnológico de México. Un instituto de educación que es más que relevante, pero que también tiene un lado oscuro y temas densos que nos hacen ver a esta institución muy diferente a como la pintan varios. Es así que continuemos con el iceberg. Donativos obligatorios. Uno de los requisitos de inscripción al Politécnico es un pago de un donativo que va desde los 140 pesos en adelante, depende de la escuela. Este puede ser obligatorio o no, y aunque el reglamento y los comunicados oficiales digan que no es así, la verdad es que la administración de ciertas escuelas que conforman el Instituto Politécnico Nacional puede hacer y deshacer con este requisito a placer, siendo una de las más reconocidas por esta práctica, la Escuela Superior de Medicina. Grupos porriles. Gente mala existe en todos los ámbitos y rubros, desde personas que ya pertenecen a un área de trabajo, así como jóvenes que se dedican a estudiar, entre comillas. Pero la verdad es que incluso en las instituciones académicas que existen, y desde más atrás, hay personas que se dedican a esparcir odio y toxicidad por mero gusto y placer, y esta no es la excepción. Los grupos porriles en el Instituto Politécnico Nacional han sido un problema recurrente en la historia de la institución. Estos grupos son bandas organizadas que, en algunos casos, son contratadas por grupos de poder
dentro del IPN para intimidar y atacar estudiantes que se oponen a sus intereses. Estos grupos, que también son conocidos como porros, suelen actuar con violencia, intimidando a estudiantes y profesores que se oponen a ellos. Han sido responsables de varios actos violentos, como golpizas, agresiones con armas y el uso de explosivos que han dejado varios estudiantes heridos o incluso en un peor estado. El problema de los grupos porriles en el IPN se ha agudizado en las últimas décadas, en parte debido a falta de medidas efectivas para combatirlos. Además, algunos estudios sugieren que estos grupos están financiados por políticos que quieren mantener sus intereses en la institución. Aquí diré algo obvio, y es que es importante destacar que los grupos porriles no son una característica exclusiva del IPN, sino que es un problema que afecta a muchas instituciones, como lo vimos en el caso del iceberg de la UNAM, e inclusive también con el CONALEP. Y es que estos grupos han protagonizado diversos hechos que sinceramente caen en lo aterrador, y que, para ser sincero, van a existir para siempre. Lo siguiente puede que lo sepas o no, pero este tipo de grupos son tan antiguos como la fundación del IPN, así como de la UNAM, es decir, los años 30 y 40, pero en aquellas épocas eran solo un sector de estudiantes que tenían diferentes ideologías, y que al pasar del tiempo los grupos porriles fueron convirtiéndose en grupos de choque, es decir, contingentes para corromper marchas pacíficas y movimientos estudiantiles legítimos. Y estos grupos se habla que empezaron a usarse de esta manera desde los lamentables hechos de 1968 en Tlatelolco, donde se rompían las protestas estudiantiles desde dentro, y el presidente Díaz Ordaz, así como su colega Luis Echeverría, sabían que usar a grupos de choque para estos fines era completamente eficaz, por lo que ahora sabes que los grupos porriles tienen un pasado oscuro que los persigue. Abuso. El abuso de autoridad es un problema serio que ha afectado al Instituto Politécnico Nacional en México durante décadas. Estos abusos pueden tomar muchas formas, como la discriminación, la corrupción, la violencia, la negligencia y el acoso perpetrado por algunos docentes y personal perteneciente a esta casa de estudios. El IPN también ha enfrentado acusaciones de corrupción y malversación de fondos por parte de sus autoridades presuntamente. Uno de los casos más notorios es el de un exdirector general del IPN, quien fue acusado de supuestamente desviar recursos públicos para beneficio propio y de sus allegados, y de cometer irregularidades en la asignación de contratos y en la gestión de proyectos. Otro ejemplo de abuso de autoridad en el IPN es la discriminación por parte de algunos profesores y autoridades educativas. Los mismos estudiantes han denunciado casos de discriminación por su género, orientación, raza y también de que provengan de algún estado de la República, lo que ha generado un ambiente de exclusión y hostilidad en la institución. El acoso sexual y laboral también es un problema en esta institución. Las autoridades han sido acusadas de no tomar medidas efectivas para prevenir o sancionar esta clase de hechos, lo que ha llevado a que algunos profesores y trabajadores de la institución se sientan impunes para cometer este tipo de conductas. Los estudiantes, por su parte, han hecho cosas para que esta clase de casos se dieran a conocer de manera masiva en redes sociales y no solo en la institución. Un ejemplo claro son los famosos tendederos que pusieron varias alumnas en el campus Zacatenco. Pusieron diferentes denuncias donde se señalaba directamente a varios profesores y docentes de la institución, y con varios me refiero a una veintena de estos, así como a varios estudiantes que eran cómplices de estas conductas. Esto podría pensarse como algo mínimo, pero siendo minucioso y viendo a detalle estos relatos escritos en los tendederos, podemos darnos cuenta que son muy específicos y que te describen situaciones a detalle que para nada
parecen inventadas y que expresan lo hostigadas que se sienten varias alumnas. Hay historias de verdad cuestionables que nos dejan pensando cómo es que esa clase de personas pueden llegar a ser profesores de una de las instituciones más prestigiosas del país. Cosas que van como el siguiente testimonio. Un profesor de química me sacó de su clase todo el semestre para que no distrajera a todo el grupo, ya que yo era la única mujer. Lo sometió a votación y todos estuvieron de acuerdo con él. Este testimonio en específico me recordó algo que me pasó en el bacho, cuando un profesor castigó a todo el salón porque yo no llevé una tarea que él pidió, a pesar de que yo no había ido a la escuela días antes y no me enteré de este pendiente. Mi profesor puso casi todo el salón en mi contra, así que me sentí identificado con esto último. Pero también en los tendederos podíamos leer cosas como: yo llevé catálisis con el profesor. Él, literalmente, pidió que las niñas nos sentáramos enfrente y todos los hombres atrás. Siempre, al terminar la clase, me pedía que me quedara para platicar, a lo que yo siempre contestaba que tenía prisa y que tenía otra clase, etc. Según esto, le sorprendía y le agradaba mucho que yo fuera güerita, tan blanquita. Esto dicho por sus propias palabras. Llegó el punto en que me sentía tan incómoda que pedía a un amigo que fuera por mí a clase y que literal se parara en la puerta. El profesor, al ver que un amigo me estaba esperando ahí, ya no insistía en que me quedara. Al final del semestre, no pude ir a recoger calificación con todo el grupo. Tuve que ir a buscarlo a su cubículo. En ese momento, no había nadie que me pudiera acompañar, por lo que no me quedó de otra más que ir sola. Cuando me iba, me despedí cordial a distancia. Él se me acercó y me dio un beso prolongado en la mejilla. Obviamente en ese momento te quedas paralizada sin saber qué hacer. Me dio tanto asco que corrí a mi casa a bañarme. No exagero, el morbo se siente y muy feo. Si eso me provocó un beso, no quiero ni imaginarme que te obligan a algo o a una violación. Y sí, reprobé la materia. Esto es por demás horrible, ya que es algo que varias chicas viven a diario y que en serio nos deja pensando cuántas se callan todas esas situaciones que lamentablemente nunca salen a la luz. Y respecto a la corrupción, es algo que existe en nuestro país, en cada uno de los estratos de las instituciones públicas, y que seguramente seguirá pasando. Es así que sin más, pasemos con el siguiente puesto. Fantasmas en el IPN. Como toda escuela, el IPN tenía que tener sus propias leyendas urbanas sobre aparecidos y fantasmas que algún estudiante seguramente ya se ha encontrado. Algún ser sobrenatural, algún fenómeno poltergeist, hasta ruidos extraños. Y es que se habló en una publicación de Facebook acerca de una supuesta niña fantasma captada en una fotografía en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, en Milpa Alta. La fotografía es esta, y en el fondo se logra apreciar la cara de una pequeña. El problema es que esta tiene proporciones muy grandes, por lo que sabiendo que la foto se tomó en un estacionamiento, esta cara de la niña fantasma parece más bien la propaganda de algún camión repartidor o algo parecido. Un anuncio que por alguna razón está ahí exactamente. Pero vaya que si vas caminando en la noche y la ves a lo lejos, tal vez podría sacarte un susto. Hay varias historias en YouTube que le han pasado a los alumnos y también a profesores, pero me gustaría contarte una que encontré entre los comentarios de Facebook. La historia es de un chico llamado Gabriel, el cual nos cuenta algo sumamente peculiar. Yo tengo una historia. La nombré El hombre que sabía mi grupo en mi primer día. Todo ocurrió durante mi primer día de clases. Yo llegué normal a la escuela sin saber dónde estaba mi salón. Esto era porque ponían los salones con los grupos en cada edificio en papel y uno tenía que ir a verlo. Entonces, cuando iba llegando a la escuela, yo ya sentía una incomodidad rara, como cuando sabes que alguien te observa o te sigue de lejos. El punto radica en que después de sentir todo esto tan raro y llegar a sociales para buscar mi salón,
Justo cuando acabo de leer el salón donde tenía clase, siento una presencia junto a mí y relativamente rápido me toca el hombro. Me doy la vuelta y era un sujeto al cual nunca había visto en mi vida. Antes de que yo pudiera decir algo, me gana la palabra y me dice: ¿Eres del 1N M12? En ese momento sentí un frío tremendo porque efectivamente era mi grupo y todo sentía que se relacionaba con el sentimiento que había tenido momentos antes. Al final me fui con él al salón, tuvimos clase libre y después de eso jamás volvió a la escuela. Jamás lo volví a ver. Es como si hubiera sido un fantasma y todo terminó en una anécdota rara. Por alguna razón parecía que sabía mi grupo y todo. Algo sencillamente extraño. También hay otra historia sucedida en el ESIME Zacatenco, donde una chica aseguraba escuchar el llanto de un bebé en los baños de gimnasia. Se acerca para ver dónde estaba aquel pequeño, pero al acercarse a una taza, notó que el sonido provenía del depósito de agua de la taza. Ella, al parecer, abrió la tapa del depósito y no había nada ahí dentro. Al instante salió huyendo, ya que sabía que algo raro estaba pasando. Más tarde, la abuela de esta estudiante le dijo que el diablo se manifiesta de esa manera, como criaturas inocentes. Esta historia salió del canal Proyecto Paranormal, así que un saludo a Goyi. No cabe duda que este tipo de anécdotas suceden en todos lados y solo hace falta un mal día para encontrarse con alguno de estos seres paranormales. Y si eres estudiante del IPN y sobre todo del plantel Zacatenco, bueno, ya sabes dónde puede haber más actividad paranormal. He aquí algunas vivencias sobrenaturales del Instituto Politécnico Nacional. Pasemos ahora con el siguiente puesto. La vocacional maldita. Uso la palabra maldita porque para muchos esto fue lo que pasó con la vocacional número 7. Pero algunos estudiantes de dicho plantel puede que se estén preguntando en este mismo instante ¿por qué digo esto si ellos acuden con normalidad a la Voca 7 ubicada en Iztapalapa? Pero lo que pasa es que había otra vocacional número 7 por allá de los años 60, más exactamente en 1964. El IPN en ese año inauguró el plantel número 7 del nivel medio superior. Este era una escuela con instalaciones completamente nuevas y al pasar de los años se convirtió en un punto de encuentro para varios alumnos y estudiantes para organizar marchas y protestas. Se llevaban a cabo debates sobre lo que el gobierno hacía o deshacía para los jóvenes de la época. Este es el núcleo de lo acontecido el 2 de octubre de 1968, ya que este viejo plantel, que solo duró 4 años impartiendo clases, estaba ubicado justamente a un lado de la unidad habitacional de Tlatelolco, justo donde pasaron los desagradables sucesos del 2 de octubre. En aquel horrible día y mancha en nuestra historia, muchísimos estudiantes perecieron en la Plaza de las Tres Culturas. Y esto no fue algo espontáneo, como quizá ya lo sabías. Fue algo premeditado y planeado por el Estado. La vocacional número 7, donde se llevaban a cabo juntas estudiantiles para organizar las protestas del 68, fue tomada por el ejército 2 semanas antes del lamentable suceso. Esto por el general José Hernández Toledo, quien era conocido por ser el más culto y educado. Esto dicho entre comillas, ya que su especialidad era tomar y ocupar universidades. Esto dicho con malicia y cinismo. Los policías hicieron esto de forma agresiva, incluso hubo bajas por parte de los estudiantes. Esto no era más que la antesala del infierno que se desataría semanas después, el 2 de octubre. La noche de aquel día, toda la Plaza de las Tres Culturas se llenó de estudiantes caídos. Estos fueron llevados y posteriormente enterrados en diferentes campos militares, como en la antigua prisión de Lecumberri, pero también el gobierno tenía un lugar cercano que, como ya debes imaginártelo, era la Voca 7. Aquí no solo se especula, sino que se asegura que varios estudiantes fueron enterrados.
La vocacional fue tomada por el gobierno, estando sola por 2 años, hasta que posteriormente se convirtió en el hospital número 27 del IMSS, donde hay un testimonio de la arquitecta María Alvarado Martínez, que realizó las modificaciones para ampliar el hospital, en donde ella asegura y testifica de manera temerosa por miedo a represalias, que unos trabajadores encontraron una fosa con múltiples osamentas que no podrían pertenecer a nadie más que a quien tú tienes en la mente. Sí, probablemente esos mismos alumnos que asistían a esa vocacional. El hospital del IMSS número 27 estuvo en funcionamiento 40 años, de 1970 al 2010, y finalmente en el año 2013 se derrumbó. Así estuvo varios años y actualmente es una sucursal del Banco Bienestar. La investigación de este puesto en el iceberg me hizo sentir mal un poco, ya que los eventos del 2 de octubre se me hacen irreales, y lo que pasó posteriormente con los estudiantes caídos, de verdad que parece de una película de horror. Este es de los puestos que no están hasta abajo del iceberg, pero vaya, que deberían estar en las profundidades. Dime en los comentarios, ¿tú conocías este evento? ¿Tú conocías el pasado del CECIT número 7? Con este último puesto, dejamos la parte 1 del iceberg del Instituto Politécnico Nacional. Créeme que la parte 2 será todavía más aterradora y turbia. Así que, dime en los comentarios, ¿quieres la parte 2? Si es así, házmelo saber en la parte de abajo, pero sobre todo, deja tu pulgar arriba. Este último tema también me hizo pensar que, quizá, podríamos hacer un iceberg del 2 de octubre y todas las aristas del tema. También pienso hacer una parte 3 del iceberg de la UNAM y CU, así que, si lo deseas, házmelo saber en la caja de comentarios para saber si llevarlo a cabo. No te olvides de seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. También añádete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia paranormal con toda la comunidad. Y en especial, si tienes una experiencia acontecida en algún plantel del IPN, eso sería genial de leer. Así que el grupo te espera. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.